Uno de los científicos más conocidos a lo largo de toda la historia son Albert Einstein y Stephen Hawking, ya sea por sus grandes descubrimientos que realizaron a lo largo de su vida, o por su gran sabiduría ante los momentos difíciles, o porque todo el mundo habla de ellos. Pero ¿sabías que, a pesar de haber vivido en épocas totalmente diferentes, estos dos científicos tienen muchas cosas en común? Te digo, la verdad es que puede que no sepas ni siquiera cuál fue su trabajo y puede que ni siquiera sepas qué es lo que aportaron al mundo, pero sabes quién es Stephen Hawking y quién es Albert Einstein. O sea, no es como que te tengo que explicar qué son, ¿no? O sea, dudo mucho que alguna persona que esté viendo este video crea que estoy hablando de actores o de corredores de Fórmula 1. Sabemos quiénes son científicos, físicos y bueno, empezando por Stephen Hawking, que fue un físico teórico de Reino Unido y fue muy reconocido en la Universidad de Oxford, graduándose con honores gracias a su tesis. También se graduó de la Universidad de Cambridge después de terminar su posgrado, y a pesar de haber pasado tanto tiempo, este es un gran genio que hoy en día sigue siendo relevante en el mundo científico gracias a que resolvió misterios totalmente difíciles de resolver y grandes teoremas de los misterios espaciotemporales sobre todo el marco de la relatividad general y el universo en constante expansión. Yo sé que tales, te digo, este tipo de cosas iguales son muy complicadas y más como para explicarlas en este video, pero básicamente es lo que hicieron. Luego, por otra parte, tenemos al conocidísimo Albert Einstein. Este señor nació en una familia bastante humilde, siendo el segundo de dos hermanos en Alemania, y a pesar de que estudios afirman de haber tenido un desarrollo mental muy lento, este señor se hizo mundialmente conocido por su teoría general de la relatividad, la cual estudia los misterios del tiempo y el espacio. Durante sus últimos años de vida los dedicó completamente a la búsqueda de la llamada teoría del campo unificada, pero desgraciadamente no lo consiguió, dejando la ecuación incompleta. A simple vista, Waffle, la verdad es que ambos parecen que son personas totalmente diferentes, pero a lo largo de su vida, de toda su vida, existen unas cuantas coincidencias que la verdad nos ponen a pensar teorías un poco conspiranoicas. Por ejemplo, una de estas coincidencias es que el pasado 14 de marzo del 2018 falleció Stephen Hawking, curiosamente el mismo día y mes en el que nació Albert Einstein. Claro que esto podría ser tan solamente una casualidad como muchos que ocurren día a día, sin embargo existen tantas coincidencias como estas y otras más en la vida de estos dos genios que nos hacen pensar que van más allá de una simple casualidad. Por ejemplo, ambos genios murieron a la edad de 76 años y los dos murieron de enfermedades crónicas. En el caso de Albert Einstein, él murió de aneurisma aórtico abdominal, una enfermedad que provoca el ensanchamiento del músculo de la aorta, el vaso sanguíneo que es el principal del suministro de la sangre de todo el cuerpo, aunque va más que nada al nivel del abdomen. Por otra parte tenemos a Stephen Hawking, que esta persona desarrolló una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, y es una enfermedad progresiva que provoca que los músculos de los pacientes se empiecen a debilitar y se atrofien, al punto de impedirles cualquier tipo de movimiento. En otras palabras, los afectados por esta enfermedad quedan progresivamente atrapados en su propio cuerpo, impidiéndoles hacer actividades de la vida diaria. Y otra coincidencia es que curiosamente al día en que murieron, el 14 de marzo, también es el Día Internacional de Pi, que es 3.1416. Para todos los científicos y matemáticos este es un día súper importante y es como que muy cagado. Ambos científicos tenían un coeficiente intelectual de 160 aproximadamente, un resultado bastante alto si lo comparamos con el resto del mundo, ya que este tiene un promedio de 95 a 100. Y bueno, tal vez sea algo que no tiene nada que ver, Waffle, y hasta suene como parte de una teoría conspiranoica, pero el nombre y apellido de ambos genios sumaban 14 letras. Los dos fueron científicos mundialmente reconocidos y premiados por cientos de academias y universidades, y esto no solamente fue en el entorno científico, ya que aparte de ser unos genios para las matemáticas, llegaron a escribir varios libros respondiendo a teorías que se orientaban a dudas existenciales. Ya sabes, o sea, como que no solamente es como que, ¿cómo medir tal cosa para tal tipo de estudio científico? No, los dos se enfocaron en dudas existenciales, como de dónde venimos, no sé si hay vida en otros planetas, qué onda con el tiempo y con el espacio, etc. Bueno, fíjate que esto que te voy a contar ahora sí es muy curioso, Waffle, porque se dice que gracias a todas las investigaciones se pueden dar cuenta que ambos científicos se interesaron por el mismo tema, la continuidad del espacio, agujeros negros, agujeros de gusano y el viaje en el tiempo. Algo muy cagado, pues a pesar de que ellos no contaban con la tecnología y los telescopios de hoy en día, con la que podemos ver nosotros a otros planetas, galaxias y hasta agujeros negros, ellos ya sabían de su existencia mediante las matemáticas. O sea, los dos murieron antes de que pudiéramos tener la primera foto del agujero negro, que apenas la conseguimos hace como 15 días, y literalmente los dos ya sabían que existían solamente por puras ecuaciones matemáticas. Un mito muy fuerte que existió durante mucho tiempo y que incluso hoy en día existe mucha gente que se lo cree, fue que Einstein era un alumno muy deficiente en la materia de letras, y es un tanto cierto, aunque no del todo.
ya que aunque no era malo tampoco era el mejor de su clase en esa materia. Sin embargo, existe la peculiaridad de que Hawking tampoco sobresalió en esa asignatura. En cambio, las calificaciones que eran excelentes eran en matemáticas y ciencias y produjo que aprobaran todos los cursos, incluso otorgándoles becas por su desempeño. O sea que realmente no eran muy buenos en esas mismas materias los dos, tanto Stephen Hawking como Albert Einstein, pero los dos sobresalían en otras que también coincidían los dos. Otra extraña coincidencia fue que ambos tuvieron dos matrimonios. Einstein se divorció de Mileva Maric y su primera esposa por cuestiones económicas, y esto para después contraer matrimonio con Elsa Lowenthal. Bueno, algo muy curioso, ya que también Hawking se divorció de su primera esposa, Jane Wilde, para casarse con Elaine Mason, además de que ambos tuvieron el mismo número de hijos y del mismo sexo, 2 hombres y una mujer cada uno. Stephen Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad crónica de categoría neodegenerativa, la cual lo dejó en silla de ruedas el resto de su vida. Asimismo, se sabe que Einstein no estaba completamente bien de salud, ya que se le había diagnosticado un caso muy leve de síndrome de Asperger y déficit de atención, un par de trastornos mentales que se caracterizaban principalmente por la dificultad para poder desarrollar socialmente y la comunicación no verbal también. El mundo del cine se ha como que centrado e inspirado en estos personajes, dándoles vida para dar a conocer sus historias de vida y sus importantes descubrimientos que lograron obtener durante toda su vida. Es por eso que se han filmado varias películas en honor a estos genios, y para ser precisos, cada uno con 4 películas. Como puedes ver, Waffle, estos grandes científicos tienen demasiadas cosas en común. Es por eso que muchas personas dicen que esto va más allá de una simple casualidad. Según estas personas, es un plan como que meticulosamente planificado para generar confusión en la población y entorpecer a los avances científicos. Aunque eso suena bastante conspiranoico, ya que lo único que este par de genios lograron a lo largo de su vida fue obtener grandes avances científicos. Es por eso esto que veo esta teoría muy complicada. Sin embargo, tenemos que reconocer que este par de científicos marcaron un antes y un después en el mundo científico, y también en el mundo normal, porque lo que pasaba con estas personas es que además eran bastante carismáticos y por eso salían en entrevistas, como que llamaban mucho la atención. Y justamente lo que yo creo que hicieron muy bien es que ambos, al ser tan inteligentes, pero al contestar cosas que le interesa tanto a la gente, es por lo que se volvieron tan populares. O sea, te digo que Stephen Hawking, en vez de centrarse tanto en cosas como súper complicadas que solamente a científicos les importan, literal se puso a contestar preguntas existenciales que la gente tiene. De hecho, tiene un libro muy bueno que se llama algo así como, no sé, respuestas simples para preguntas muy complejas, una cosa así. La verdad es que no me acuerdo del título en este momento, pero en ese libro te explica cosas súper complicadas del espacio o de la ciencia, y te lo explica como en un lenguaje que cualquier persona puede entender. Entonces eso es lo que hizo que estas personas fueran tan populares y tenían muchísimas cosas en común. Rafa-Villa.07. Hola Rey Waffle, mi pregunta es: ¿qué tan cierto es de que al tatuarse una persona ya no puede donar sangre? A ver, es cierto y no es cierto. Yo, por ejemplo, tengo un tatuaje acá, es Piki, y yo pues, he donado sangre y me han donado sangre y no ha pasado nada. Cuando tuve cáncer, pues todas mis inyecciones y todo fue después del tatuaje. Pero lo que sí es cierto es que hay personas que donde se tatúan no son lugares muy salubres, o como se diga, que pues ya sabes, usen agujas nuevas, que sea un lugar bueno, etc. Lo que pasa es que como no sabes si las personas se tatuaron en un lugar decente o un lugar no decente, entonces lo que dicen es: no, si tienes tatuajes no donas. Pero la verdad es que no, o sea, ahora sí que depende de cómo te vean. Igual te dicen que no, dependiendo de dónde te hayas tatuado, o tal vez te hacen un análisis de sangre para ver si puedes o no. Pero según yo, básicamente es eso, es como decir, a ver, para no estar discriminando y decir, no, tú porque te tatuaste en este lugar culero y este que se tatuó en un buen lugar sí, mejor dicen, sabes que todos no. Pero hay veces casos especiales, como por ejemplo el mío, en donde pues, necesitaba sangre y podía donar sangre y lo hacías y ya. Pero sí hay muchos lugares donde prefieren evitar eso, para evitar que una persona que esté tatuada, que se tatuó en un lugar de mala muerte, pues infecte a los demás. Luego, Psycho Killer 222, qué nombre tan cool. Ey, qué pedo, pinche putita. Oye, güey, Fere, ¿por qué en todos los planetas la gravedad es diferente? ¿Por qué me insultas? O sea, solamente porque te llamas Psycho Killer no significa que puedes llegar a mi canal a insultarme y hablarme así, enfrente de todos mis waffles, ¿ok? Güey, ya contesta, está bien, te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque mientras más masa, más gravedad hay. O sea, realmente todos los objetos tienen masa, literal. O sea, este celular está ejerciendo gravedad sobre mí, una moneda está ejerciendo gravedad sobre mí. Tú que estás viendo este video y yo nos estamos acercando. Si no hubiera ninguna fuerza en el universo y nos mandaran al espacio así a flotar, llegaría un momento en el que nos juntaríamos. Pero mientras más grande es un objeto, más gravedad tiene. Por eso Júpiter tiene más gravedad que nosotros, por eso el Sol tiene más gravedad que Júpiter, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué mientras más masa, más gravedad? Eso sí no se sabe, es un misterio que todavía no se sabe, todavía no se puede resolver, y hay muchísimos científicos trabajando en eso, pero sí no se sabe. Y por último, Tatiana Alicia Mel.
¿eliges cuál responder o solamente eliges cualquier pregunta? No, he intentado elegir random o tratar de responder todas las preguntas y la verdad es que no, hay muchas preguntas que pues no sé la respuesta o como que no hay mucho que añadir, etcétera. Entonces, lo que yo hago es que cuando hay una pregunta en donde pueda explayarme o que pueda contarles algo, decir algo, aportar algo a la pregunta, entonces lo hago, pero si no, pues no la selecciono. O sea, lo que pasa es que tengo un montón de screenshots. Ahorita tengo, por ejemplo, en la carpeta tengo como 400 screenshots. Y de esos, pues los voy seleccionando. Y el que pueda seleccionar una pregunta que diga, pues mira, esta le puedo contestar esto, etcétera, la respondo. Pero si no, pues no lo hago. Como por ejemplo esta que dije, pues le puedo contestar cómo es mi proceso a la hora de elegir. Así que, pues nada, waffles, ya lo saben. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Y adiós.